Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo. Sé que ha pasado algo de tiempo, que no hemos estado aquí en contacto. He estado con algunos proyectos y planes para el próximo año, de los cuales ya se van a enterar. Pero bueno, la verdad es que esta es una grabación especial hablando de sectas y quiero darle la bienvenida a alguien que ya conocen ustedes. Mi amigo León desde Colombia es un amigo de Fe Razonable. Amigo León, director de capítulo en ¿qué parte de Colombia? Bogotá, En Bogotá. Bogotá, Colombia. Ah, justamente hablando de eso, fui apenas al zoológico, bro, y encontré unos colombianos, pero me decepcioné porque no ¿Estaban tenían, en jaulas? ya casi, no, estaba también ahí, pero no tenían el acento colombiano como de telenovelas. Y entonces me puse a investigar y van cambiando los acentos dependiendo de las regiones. Muchísimo. ¿Tu acento sí es de Bogotá, bro? ¿O ahí siempre has vivido? Siempre he vivido acá, siempre he vivido acá. Incluso los acentos cambian dentro de Bogotá bastante. Eh, pero sí, el de telenovela es lo que llamamos un acento de Sí, es la como el parte tuyo, ¿no? De ya le hago la vuelta, patrón. algo así, algo así. Son lo que acá en Colombia llamamos polémicos empresarios. Para no meternos en problemas, los llamamos así. Sí, ellos no se ofenden. No, amigo, pues es un gusto que puedas estar aquí con nosotros. Este es un programa interesante para los que nos están escuchando. No se despeguen, no le cambien en Spotify. ¿Por qué? Porque así como ven a León, director de capítulo en Fe Razonable, nos va a contar un poco de su historia, porque justamente como esta segunda temporada es sobre sectas, bueno, nuestro amigo León, yo recuerdo que cuando él ingresa a Fe Razonable, él se empieza a dar cuenta que donde él pertenecía, a la iglesia a la cual él pertenecía, era una secta del cristianismo. Y entonces empieza a tener como una cierta lucha y empieza a darse cuenta de muchas cosas. ¿Es correcto, amigo León? Sí, lo recuerdas bien. Fue un bajón emocional un poco, pasarme a Fe Razonable y ver pues, que ustedes hablaban de tantos rasgos particulares de sus iglesias que yo no encontraba en la mía, más que todo teológica. Ujú. Y me empezaron a aparecer, me dio la impresión de que era algo grave. Antes de entrar en materia, quisiera que saludáramos a Antonio Mata, que nos debe estar escuchando. Esto no es en directo, pero sí, siempre pensamos en él cuando decimos la palabra secta. Es una Sí. de las obsesiones de él, entonces quisiera darle un poco de crédito. Eh, Ahora sí, cerrando ese paréntesis, entré a Fe Razonable y me empecé a dar cuenta de que mis compañeros no asistían a una congregación como la mía. Ahí comenzando, ¿cómo te empezaste a dar cuenta que estabas en una secta? ¿O qué? O aquí lo que justamente acabas de decir es, mi iglesia o en sus iglesias no hacían lo que nosotros hacíamos. Y bueno, tú sabes que en el cristianismo hay cierta diversidad. No sé, amigos, igual en Fe Razonable, yo soy pentecostal, bueno, semi, moderado, digámoslo así, pero hay amigos que son bautistas, y bueno, sus cultos y toda esa parte son distintos a los míos, ¿no? En este sentido, ¿qué cosas fueron con las que te diste cuenta que eran diferentes a tu iglesia, bueno, a la secta, que ahorita vamos a llamarlo así, y después cómo te diste cuenta que realmente era una secta, que no solamente era una pues, denominación particular del cristianismo o una iglesia medio zafadilla ahí, que también las hay, sino que realmente era una cuestión más sectaria. Y ahí vamos como a la parte de los orígenes, pero primero con estas dos preguntas. Fue un asunto
el interés que yo tenía por la apologética y por la historia de la iglesia. Había reuniones de jóvenes en las que yo estaba liderando, eh, y yo propuse enseñar sobre la historia de la iglesia, sobre argumentos a favor de la existencia de Dios, y yo sentía que alguien tenía como el freno pisado, algo como que no fluía, no, Bueno, me cancelaban. que déjame decirte que es algo prácticamente común en Latinoamérica, ¿no? Como ese freno, de cierta forma, ahorita tú vas a mostrar como la distinción, pero ese freno tristemente en Latinoamérica para las cuestiones apologéticas, ¿no? O para profundizar un poco más en ciertos temas. Es algo triste, pero así es algo con lo que muchos amigos pues han batallado. Pero bueno, continuando contigo, perdóname la interrupción, te empezaste a dar cuenta que había un cierto freno por enseñar todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, y me puse a indagar, les pregunté por qué era, y era porque yo quería que la gente leyera libros de otras fuentes. ¿Qué La ocurría? primera Que red flag. asociado a esa congregación hay una editorial, y la editorial imprime sus títulos, y al parecer había un cierto, un veto, había una censura a títulos de otros autores que no fueran los internos. Entonces yo quería que la gente leyera algo tan inocuo como Arcis Prowl, que pues es como aceptado por la mayoría de congregaciones, no, no tiene enemigos, no es realmente un personaje polémico. Pero si Arceus Sproul es la sana doctrina, bro, ¿de qué me estás hablando? Exacto, exacto. Eso es lo que yo les dije a mis superiores en ese momento. Me dijeron que no, que por ahí no era, que lo que yo tenía que hacer era ejercitar el espíritu. Ejercitar el espíritu es un eufemismo usado para referirse a leer los títulos de la editorial. Ok. Entonces, es un, hay un asunto monetario ahí. Ajá. Sí, 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 obviamente. Una editorial interna publica sus títulos y los vende a sus feligreses y mantiene un flujo de caja continuo. Entonces ellos no podrían permitir que alguien ministrando en una reunión de jóvenes para adolescentes estuviera promoviendo libros de otras editoriales. Porque si tú compras 2 libros al mes, es preferible que los compres del autor interno, no de alguien que lo imprimió por fuera. Eso pues era lo preocupante. Me pareció extraño que ustedes, los otros directores de Fe Razonable, sí como que pudieran comprar sus Sus libros libros. caros Ajá. y alardear de ellos, porque el grupo de Fe Razonable en realidad es personas compartiendo fotos del último libro que Exacto. compraron y se leyeron. Como DVD. ¿Qué compraron? ¿Que se leyeron? No lo sabemos. No lo sabemos, es Libro que cierto. lo compramos, ¿no? Lo, lo acomodaron en su biblioteca al menos. Ajá. Sí. No, no, no. Es interesante esa parte. ¿Cómo se llama la iglesia, la secta, denominación? Eh, Bueno, esa parte es complicada de explicar, necesitaría ayuda gráfica, entonces una ayuda visual, te voy a compartir pantalla. sí, claro, dale, compartimos pantalla aquí y para que los usuarios en YouTube la vean. Para los que están en Spotify, te pido que me ayudes a describirlo, mi amigo León. Claro que sí. Y listo, aquí estamos. Esto es Google Maps, Sí. Sudamérica. Si es en Eh, Sudamérica, desde ahí estamos empezando mal, bro. sí, sí, ahí surgen muchas situaciones extrañas. Estoy buscando Sao Paulo. Vamos a Sao Paulo y más o menos al noroccidente de Sao Paulo, eh,
hay una ciudad grande llamada Campinas y muy cerca de Campinas hay algo llamado Sumaré. Ahí le Ujú. estoy dando zoom en Sumaré. Eh, es como un pequeño distrito turístico, es un pueblo. Y ahí en Sumaré, eh, un poco al suroccidente, hay una edificación que dice Estancia Árbore da Vida. Eh, Eso traduce árbol de la vida y es el nombre de la editorial. Aquí lo tengo en otra pestaña. Es esta editorial. Si ustedes ven este logo que tiene como, vamos a ver si lo abro en una nueva pestaña. No, no era esto. Tal vez está así. Aunque no se ve mucho. Permítanme. Está el logotipo. Si ven ese logotipo ahí, que es como un racimo de uvas, con una hoja de vid detrás y dice editora Árbore de Vida o sus versiones en inglés, eh, como Tree of Life Publishing o en español, editorial Árbol de la Vida, son ellos, Ajá. son mi antigua secta. Volviendo Pero al bueno, mapa. ahí empiezan ellos o cómo es esa parte de la historia. Ese es el, digamos que el repositorio de publicaciones. Ahí está todos los textos. Y tiene este predio, es de ellos, esto que se llama Estancia Árbore de Vida, al suroccidente de Sumaré. Eh, a lo que le di zoom, dime qué forma tiene lo que estás viendo, Farid, ¿a qué se parece? Como una concha de mar, ¿no? Correcto, es una perla. Eh, Haciendo Oh, una referencia a una parábola muy ah, famosa, en la que la iglesia es como una perla de gran valor. ¿Qué ocurre? Que estos hermanos afirman ser Filadelfia. ¿Recuerdas las cartas a las 7 iglesias? Ellos dicen, ajá, nosotros la, somos Filadelfia, la iglesia alabada por Dios. Lo estoy recitando de una letra de una de las canciones litúrgicas de esas reuniones. Ellos cantan, yo canté muchas veces a mi vergüenza, para vergüenza mía, canté, somos Filadelfia, la iglesia alabada por Dios. Imagínate el estado mental de un grupo de personas que canta eso. ¿Qué es este lugar? Eso es un auditorio en el que se celebran unas conferencias y alrededor tiene alojamientos, también tiene hotel, restaurante y como un lago, un pequeño parque de diversiones y eso es un negocio, es un lugar turístico, eh, y también los dirigentes de ese lugar tienen vivienda ahí. ¿Por qué les muestro este lugar? Este auditorio, este complejo turístico funciona como una santa sede. Quien tiene control de este predio tiene control de lo que se publica en la editorial Árbol de la Vida. que por cierto, mi próximo libro va a ser con ese editorial. Ya casi No me lo. sorprende, no me sorprende para nada. Eh, No, no es cierto, no es cierto. Oye, es bastante interesante. Ah, pero bueno, hasta aquí donde vamos, no por esto podemos como definirlo ya como algo sectario. Si es algo no, ahí que te maneja alguna red flag, pero también para el bien honesto de las personas, no sé, hay algunas denominaciones, por ejemplo, la denominación bautista, pues tiene sus editoriales, etcétera, etcétera, pero sí es algo que ya empieza a marcar como la red flag, por lo que tú dices de la sede, del control, había un solo dirigente. También otra red flag que mencionas es justamente la parte de que afirman ser la iglesia Filadelfia, que es la iglesia alabada por Dios,
Es decir, afirman que las demás están erradas en ciertas cosas o tienen problemas, Dios les demanda ciertas cosas, pero ellos son la iglesia que está correcta. Eso también es un síntoma de sectarismo muy, muy fuerte, ¿no? Hasta A ahí esto estoy. iba. Ajá. Y pues eso de afirmar ser la única congregación correcta es algo que también se puede afirmar de los reformados, pero bueno, algunos, no todos. No quiero generalizar, pero los he conocido. Pero, ¿qué ocurre en este caso? Ellos dicen, su hipótesis sobre la historia de la iglesia es que al morir los discípulos del Señor, vinieron prácticamente 20 siglos, 19 siglos seguidos de degradación, de división, y que surgió algo llamado el recobro del Señor. Wow. El recobro del Señor, ¿qué es? Es una obsesión con la doctrina de la unidad de la iglesia, en la que las diferentes denominaciones serían un desmembramiento del cuerpo de Cristo. ¿De dónde sacan esto? De las salutaciones de las cartas del cuerpo paulino, en la que él dice a los hermanos que están en Corinto, gracia y paz a vosotros. Entonces ellos dicen, pues en Corinto, ¿cuántas iglesias había? Una. ¿Qué identifica cada iglesia? Eh, el nombre de la ciudad en la que está. Ah, ok, ok, sí, Sí. ya te voy entendiendo, ajá. Por eso es que es tan difícil decir el nombre. Tú me preguntaste el nombre y yo te mostré ayuda visual porque ellos en cada ciudad en la que estén se van a llamar la iglesia en Bogotá, la iglesia en Santiago de Chile, la iglesia en Ciudad de México, etcétera. ¿Hay una aquí en Ciudad de México? Seguro, te lo garantizo. Uh, qué interesante. Ah, bueno, esto sí ya también es, es algo que ya, si huele a perro, si tiene pulgas, entonces es un perro. Justamente estamos viendo como las características de algo sectario, mostramos como esta parte, voy a enumerarlas, las que hemos visto, León. La primera, su propia editorial, no te dejan leer otras cosas que su propia editorial Así para es. mantenerte cautivo. Perdonen si toso, estoy un poco enfermo. Lo segundo, afirman ser la iglesia correcta, es decir, afirman que todas las demás están erradas en alguna cosa, y no solamente eso, sino que también hubo una degradación de la iglesia después de la muerte de los apóstoles todo este tiempo, hasta que llegaron ellos, qué Ajá, casualidad, gracias a Dios. llegan ellos, llega su iglesia, son los correctos, y entonces obviamente te dicen que tienes que pertenecer a esa iglesia para una cuestión de salvación, porque todas las demás están erradas, no pertenecen, no están unidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es correcto hasta ahí donde vamos, amigo León? Es correcto hasta ahí. Otro rasgo es que esto es una subdivisión a su vez, de otra secta. Ya había una secta que estaba centrada en Anaheim, California, en el área metropolitana de Los Ángeles. Permíteme, cambio de pestaña, dirigida por este, este adorable ancianito que ven en la foto. Él se llama Witness Lee. Witness Lee fue el colaborador más cercano de otro famoso autor que la mayoría conocemos, que se llamó Watchman Nee, el autor de Oremos y Sí, de... Bueno, él tiene un par de libros bien famosos. sí. Eh, Watchman Nee fue un autor nativo de Fuzhou, China, y fue pues ejecutado por el Partido Comunista. No tengo nada que decir sobre él. Lo que ocurre es que su colaborador más cercano, este señor, Witness Lee, se quedó con la propiedad intelectual de las publicaciones y eh, lo convirtió en un negocio publicado por algo llamado Living Stream Ministry, que Bueno, les... aquí hacemos un paréntesis.
no estamos diciendo que Watchman Nee sea sectario, No, sino más bien que tras la muerte de Watchman Nee, su colaborador Lee sí, se quedó con todas las publicaciones, con toda esa parte y hace su propia editorial y empieza a hacer crecer como esa parte, ya con su propia ideología. ¿Eso es a lo que estás mencionando, bro? eso es lo que estoy mencionando. Y en el momento en el que me empecé a congregar en este lugar, era de este corte, de esta editorial que se llama Living Stream Ministry, ubicado en, más que todo en Estados Unidos, con una sede en Anaheim, California, hasta donde sé. Este señor, el colaborador de Watchman Nee, Witness Lee, es el artífice del objeto que estoy a punto de mostrarles. No se vayan a asustar. Esto toda secta lo tiene. ¿Qué es? Adivina qué es. Su propio libro, su propia Biblia. Su propia traducción. Uh, Esto se llama la Santa Biblia, traducción Recovery. Entonces van a ver que, bueno, tal vez ahí no se alcance a ver que dice Recovery Version. a ver, déjame todo esto. Sí, Recovery Version. Recovery Version. Eh, ¿Qué formato tiene? Recuerda un poco, pues es un volumen grueso. Ujú, Y ustedes van a ver la diagramación que arriba tiene texto bíblico y abajo puras notas en letra muy menuda, como sí. de 6 puntos. Todos estos son de la autoría de Witness Lee. ¿Todas Eh, esas notas? sí, todas esas notas. Y son volúmenes y volúmenes de algo que él llamó Estudios Vida y pues prácticamente según él tiene la revelación última, la única traducción correcta de la Biblia desde los discípulos hasta hoy. Es esta. O sea, no Según- solamente es una Biblia de estudio que ustedes usan, o sea, con los comentarios de su apóstol o profeta, o no sé cómo se le llame, o No, su ya no es fundador. mío. Yo lo hacía, ya no. Ya. Oh, no, bueno, gracias a Dios. Pero me refiero, no solamente es una Biblia, no sé, una Reina Valera con notas al pie de comentarios del fundador, sino que es realmente una traducción. En Es este una sentido, traducción. eh, Correcto. ¿había problemas si tú llevabas tu Reina Valera a la congregación? ¿Te decían La, que estuvo mal o la costumbre era llevar ambas, llevar una Reina Valera y los estudiosos, los más avanzados en doctrina, llevaban su gran volumen, ese que les acabo de mostrar. Ellos eran la élite. para que se vean Eh, acá los profesionales? Yo también llevo la chida. sí, es como cuando tú ves a alguien con una, bueno, si eres pentecostal, seguro has visto una Biblia Thompson Ah, sí. en tu vida. Entonces, los que llegan con la Estudio Thompson encuadernada en piel, esos, La, la. ajá, ahí hay dinero invertido. Esto era más o menos el mismo concepto. ¿Qué pasó? Que esto se subdividió y se volvió árbol de la vida. Ahora, o sea, ellos pelearon y la parte que quedó en Brasil son los de esta editorial brasileña, la de este loguito. Si ustedes ven este logo, no vayan a tomar muy en serio el libro que están comprando. Pero una pregunta. ¿Tú llegaste a notar diferencias en la traducción o hasta, incluso hasta la fecha, no sé si sigas estudiando un poco esa versión y así? Sí, ¿Has notado algunas diferencias sustanciales que puedan desviarte? sí, hay una muy común y es en este asunto de la adopción. eh, pues la cita exacta no lo recuerdo, en el que se refiere se refiere a los gentiles como hijos adoptivos de Dios. No recuerdo esa cita exacta. Esta persona, Witness Lee, la cambió a hijos legítimos. Y esa doctrina después deformó en que eh,
somos de la misma sustancia. O sea, que la iglesia ¿En serio? de Cristo es parte de Cristo mismo. Y como es parte de Cristo mismo, es parte de la Trinidad. Es decir, que la iglesia es Dios. Somos homoousios con Dios. Qué interesante. Sí, sí, a San Nicolás no le habría gustado eso. A su vez, también tienen eh, un sitio como en donde está todo lo que son conferencias y eventos presenciales, y los videos de YouTube. Este individuo que aparecerá en instantes en sus pantallas cuando, cuando cargue. Es que ni el computador quiere cargar el contenido. Instituto Vida Tenemos para Todos, son ellos. Instituto. Bueno, esto es publicidad, esto no. Nos van a salir los mormones también. Amnistía Internacional. Esta persona es, es el hijo menor de ¿De Witness el Lee? cooperador de Witness Lee, que a su vez fue cooperador de Watchman Lee. Este es él. ¿Ya lo vieron? Voy a quitar eso. ¿Quién es esta persona? Esta persona afirma que las palabras que él dice son palabra profética. Ahí creo que sale palabra profética arriba a la derecha en este sitio web del Instituto Vida para Todos. Él dice que él es el único canal a través del cual Dios está hablando a los seres humanos. ¿En serio? Sí, 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 sí. Y él se refiere a sí mismo como profeta. Los libros que él escribe son llamados palabra profética. O Y sea, básicamente lo que él escribe o lo que él dice es la revelación que Dios le está dando a la iglesia de una forma correcta, ¿no? sí, sí, sí. Wow, ya. Él tiene una idea muy Sellos de secta determinada. ahí. Así es. Es como un dispensacionalismo con esteroides. Porque él, él se llama Pedro Dong. Él siempre hubo una idea en esta congregación de que el canon bíblico estaba abierto y de Oh, que estábamos viviendo los hechos de los apóstoles. Eso siempre nos lo dijeron. O sea, estamos viviendo, nosotros somos apóstoles y estos son los hechos de los apóstoles, solo que nosotros los estamos registrando. Entonces, todos los libros escritos por esta congregación, según ellos, deberían agregarse al volumen de la wow, ¿en Biblia. serio? En serio, no miento. No, es terrible. O sea, pero cuando tú estabas ahí, bro, obviamente no te dabas cuenta de, pues de esto, ¿no? O sea, No, yo para tenía el cerebro lavado totalmente. oye, y ese es un síntoma de sectarismo, justamente, pero, o sea, ¿cuánto tiempo duraste tú ahí? 20 años, 20 años. 20 años, hasta que fue razonable, fue el instrumento usado por el Dios viviente para sacarme de ahí. Gloria a Dios. Y cuando tú hiciste el examen a fe razonable, ¿ellos se opusieron? ¿Te dijeron sí, hazlo? O... Pues yo no obtuve, uno de los requisitos de Raúl, nuestro director, es tener como un texto que es una referencia de tu pastor, Ajá. que diga que uno sí se congrega en una iglesia y que sí participa. Yo le escribí a Raúl y yo le dije, estas personas, la verdad, no me van a colaborar en nada de este proceso porque no les gusta. Ellos se aferran a esa interpretación de la letra mata, ¿no? Ajá. Cuando la letra, pues, es todo lo que se refiere a usar el intelecto. Entonces, la letra mata es leer prácticamente, leer cualquier, estudiar.
cualquier Leer texto. todo lo que no sea de ellos te va a matar espiritualmente. Eso es letra, y si eso te va a matar. Cuando todos sabemos pues que ese capítulo se refiere es al antiguo pacto, hay que leerlo en su contexto. Sí, 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 hay que hacer una buena exégesis. Y justamente no se refiere a nada de eso. De hecho, la Biblia nos insta a estudiar y a profundizar, a amar a Dios con toda nuestra mente, etcétera, etcétera. Pero, o sea, antes de Fe Razonable, tú nunca, o sea, nunca hubo una red flag ahí contigo de decir, esto está medio raro. Nunca Pues fuiste a una mira, iglesia, nunca alguien te dijo, estás haciendo una secta, bro, o algo así. ah, a mí sí, o sea, yo a veces invitaba amigos y ellos salían huyendo de ese lugar, amigos de fuera, amigos que me decían, oye, estoy buscando de Dios, tú no sabes de algún lugar, y yo los llevaba al mío, pero eso terminaba como que haciendo más daño que bien, porque salían huyendo. No sé si has visto alguna vez como Herbalife o Amway o ese tipo de cadenas de distribución Sí, tienen un librito que sí, todas las personas asociadas tienen, el catálogo de productos. ajá. Esta editorial también tuvo ese método de distribución En y serio. yo recuerdo que cometí el error de llevar a un amigo de la infancia de hace muchos años a una reunión en la que estaban enseñando cómo usar el catálogo y cómo vender. Y él nunca volvió, nunca me volvió a acompañar, no, 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 y con justa razón. Eh, eso fue una red flag, pero yo realmente no la vi. Yo Sí, estaba pues con es el que cerebro muy lavado. tú creciste ahí, o sea, 20 años Sí, es muchísimo tiempo. sí, envejecí ahí. ¿Qué otras cosas hacen ellos que pudieras decir que son algo sectario? Hay algo muy raro y es una práctica que ellos, bueno, ellos ya la están perdiendo porque se han seguido subdividiendo y peleando, pero cuando yo entré había algo llamado leer orar. Ajá, O sea, todos sabemos leer y los creyentes oramos. Entonces, eso ajá, es orar. Pero ¿qué pasa si uno pega las dos palabras una con la ajá. otra? ¿Qué es leer orar? Te preguntarás tú. Leer en voz alta, Eso la fue lo que Biblia. yo pensé la primera vez que fui. Entonces yo leí y al final oré y me dijeron, no, lo está haciendo mal. Digamos que tú tomas Juan 1:1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Si lo lees de la traducción Nuevo Mundo, al final dirá que el verbo era un Dios. Dios, ajá. Pero espero que no estés leyendo de la traducción Nuevo Mundo. El Señor te reprenda. Va de retro, Satanás. Va No. de retro, va de retro a Atalaya. Entonces, si ellos toman Juan 1:1, ellos hacían como que oraban palabra por palabra, como es que no sé cómo hacerlo, es muy raro. Ya perdí la práctica, como decir eh, en En el él, principio, no, ni siquiera de ideas tan largas, no, decían sí. en, y los otros decían amén, amén porque en, o sea, en es una proposición del castellano Perdóname, que se usa como perdóname, me conector. dio muchísima risa. Es Perdón. raro, es raro. O Y sea, después es es que, una, espera, ah, tenemos que entender que los cristianos sí leemos conforme a la Biblia, o sea, y inclusive como que hay ciertos libros orar conforme a la Biblia, y en ese contexto, o sea, el mismo pasaje Juan 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea, tomas como esa idea y vas orando en torno a la idea bíblica o algo así, ¿no? No sé, el Salmo 91 o algo así. Pero lo que tú dices es algo completamente diferente y por eso me dio mucha risa porque me sorprendió. O sea, como orarlo palabra por palabra, es algo que nunca había escuchado, bro. no, yo no diría que es completamente distinto, solamente, yo diría que es algo estúpido. O Ajá, sea, desconectar todas las palabras de la idea
y empezar a orarlas una por una hace que pierda sentido. Entonces se convierte en una de esas actividades como del ejército, como cuando ponen a las personas a hacer cantos de guerra, Ujú. que eso pues adormece el cerebro y es para que la gente no piense. Tú realmente no estás entendiendo nada de la Biblia si la oras así, que en él, que amén, porque en él, en el que, en el principio, amén, 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 y todos dicen amén, y tiene un gesto de hacer así con el puñito, como Ajá. cerrar, decir amén mientras suben el puño. Tienen también, es eso, tienen una obsesión con Romanos 10:13, creo que es, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ajá. Entonces, ellos tienen una muletilla que es, oh Señor Jesús. De hecho, hay personas que creen que son unitarios, por lo que dicen tanto, oh Señor Jesús. Ajá. No son unitarios. Como vimos anteriormente, son cuaternarios porque dicen Padre, Hijo, Espíritu Santo y la iglesia. Y le- Y la de ellos, no la universal, es la de ellos. la de ellos. Eh, Entonces ellos dicen mucho por Romanos 10:13, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces si tú lo invocas permanentemente, serás salvo permanentemente. Entonces son personas que repiten como un mantra, o Señor Jesús, o Señor Jesús, o Señor Jesús. De hecho había reuniones de jóvenes. Yo estuve en ese lugar que les mostré en Ajá. el mapa, en Brasil. Yo estuve ahí Ajá. en, eh, en una conferencia y la media hora anterior a que empezara el evento era todos diciendo esa frase. O sea, una y otra y otra y otra vez. O Señor Jesús, o Señor Jesús, o Señor Jesús, o Señor. Así, supongo que es media hora. Y media hora era para principiantes. Había otra reunión que era a las 4 de la mañana, de 4 a 6, y era 2 horas. 2 horas de rodillas diciendo, Señor Jesús, o Señor Jesús, así, de, de corrido, como un mantra. Una cosa más es este asunto de la divinización del hombre, que es tomado de la nueva era. Ajá. De, como bien lo sabes, la nueva era tiene como ese axioma, que es que el hombre, a través de un proceso como gnóstico, como de iluminación, puede llegar a la divinidad. No. Ellos afirman exactamente lo mismo, y es que tienen una frase que también lo tienen, es una canción. Eh, Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, más no en la deidad. Ese es un axioma. Y es una deformación de una cita de Lewis. Si es Lewis en uno de sus programas de radio, él una vez dijo, el Hijo de Dios se Ah, hizo hombre para que el hombre pudiera llegar a ser hijo de Dios. Ellos quitaron la adopción, la ajá. adopción del hombre y dijeron eso, Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera llegar a ser Dios en vida y naturaleza, más no en la deidad. Eso es iluminación. ¿Y cómo se obtiene esa iluminación? A través de ejercitar el espíritu. ¿Cómo se ejercita el espíritu? Leyendo los libros de la editorial. Eh, ¿Cómo se predica el evangelio? Vendiendo los libros. Entonces tú los vas a ver en O sea, centros. vendiendo los libros, ¿tú estás evangelizando, dicen? Yo vendí libros en la calle creyendo que estaba evangelizando. O sea, no hablabas de Jesús, sino solamente vendías esos libros. Eh, correcto. O ambas cosas. O te hablo de Eh, Jesús, pero mira, te vendo este libro. yo creía que estaba hablando de Jesús, pero no era así. Resultó ser algo muy, o sea, mi teología estaba deformada y yo no me daba cuenta porque pues no tenía con qué comparar. Em, te voy a mostrar algo permíteme, aún no, es una fotografía. Y esta parte, mientras me muestras la foto, ¿cómo te dicen que vendas libros? ¿O cómo es esa idea?
Proyecta la pantalla para que lo vean. Uy, espera, no hay nada. Voy, voy a, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir de nuevo. Ahora sí, compártelo. Ese soy yo hace algunos años. Yo soy el de la que está ahí de rojo, sonriendo. Em, ¿Qué está ocurriendo ahí? Como ustedes pueden ver, ahí hay una pequeña carpa de campaña con un color algo militar, porque siempre hubo como una, un tema militar ahí. Y teníamos unos uniformes, ven que hay un logo en la carpa que dice Bucafe. Es lo mismo que está estampado en mi ropa, en la ropa que tengo ahí puesta. Y hay como un banner, como un pendón, Wow. un estandarte con los títulos, con los libros. Sobre una mesa de plástico hay un termo con café. El café es gratis. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos el café como carnada porque aquí en Colombia la gente es adicta a esa bebida Ajá. y uno le dice café gratis y llegan como moscas. Y mientras están tomando su café, nosotros decimos que si ha oído hablar de Jesús y ese tipo de cosas, como pues evangelizar, pero los convencemos de que lo que necesitan no es recibir al Señor, sino recibir al Señor y comprarnos un libro justo en ese momento. Todo eso yo lo hice gratis. Ese fue mi error, no haber cobrado. Eh, O sea, te ponían como esta idea de tienes que evangelizar para una cuestión salvífica y tienes que hacerlo para el Señor y por eso tú ibas y, bueno, o la gente que todavía va y lo hace tristemente, por eso lo hace de una forma gratuita. Eh, no solamente es eso, sino que te dicen que si tú, o sea, existe algo llamado el Evangelio de Dios y ellos dividen el Evangelio de Dios entre el Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino. El Evangelio del reino haciendo referencia a ese pasaje en Mateo en el que será predicado este Evangelio del reino en toda la tierra y entonces vendrá el fin. Eh, Ellos dicen el Evangelio de la gracia ya fue predicado y es como que las personas se acojan a la gracia de Dios para ser salvas. Pero el Evangelio del Reino es eh, la práctica del Evangelio en tu vida diaria de tal forma que logres vencer como la carne y si lo logras, si vences la carne, vas a ser un ministro en el nuevo reino milenario de Cristo. Un ministro, o sea, un funcionario, haz de tu cuenta, No, un cónsul, un embajador, así sea un diputado, yo qué sé. Eh, Joan en el milenio. Joan, sí, Joan Contreras. A propósito, una referencia a Joan, mi gorra es de Dragon Ball Z, la cápsula número 9. Bueno, no es Dragon Ball Z, es Dragon Ball, técnicamente. Cerrando ese, saludos Joan, saludos a mi compatriota. Pero, y entonces ahí les inculcan que tienen que vender los libros, o sea, tienen que trabajar de forma gratuita, algo que me recuerda mucho a los testigos de Jehová cuando Sí. decían que el reino o que la parroquia ya iba a ser en tal fecha, ellos trabajaban de forma gratuita, tal, para hacer este tipo de cosas, ¿no? Pues fíjate que existe en ese Evangelio del Reino, existe un concepto que es los vencedores. ¿Y los vencedores quiénes son? Los que están metidos de lleno en la obra de la difusión de estos títulos. Qué conveniente. Qué conveniente que esos sean los vencedores. Entonces uno tiene que vender y vender, pero lo que yo me di cuenta es que, de lo que me di cuenta es que yo no sabía cuántos libros realmente tenía que vender para ser un vencedor. O sea, eso nunca iba a terminar. No. Eh, Sí, Tenía que nunca, ser. no era como una meta fija y ya, sino tenías que vender y vender. Sí, y pues todo yo lo hice, pues ustedes me ven en esa foto que proyectamos, estoy sonriendo. No es una sonrisa falsa, yo estaba realmente convencido de que lo estaba haciendo,
por el reino, por la obra y pues por salvar mi propio pellejo de las llamas del infierno, obviamente. Bro, una pregunta ahí. Para los que no saben, León es casado. Hmm. ¿Tú conociste ahí dentro a tu esposa? Sí, 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 sí. A nosotros nos casaron en esa. Bueno, realmente eso no es una congregación que tenga ministros y como no tiene ministros avalados frente al Estado, las bodas que celebran no tienen efecto legal. Ajá. Pero sí, yo me conocí con mi esposa allá. Eh, ella estuvo más tiempo que yo ahí, desde que nació. Yo sí estuve en otras sectas antes, estuve en el comunismo, en el Opus Dei, en el G12 y después llegué ahí. Y ahora estoy en Fe Razonable, la mejor secta de todas. Ya. Oye, y ya cuando te diste cuenta, o sea, ya dijiste esto empieza a oler mal, ¿cómo fue esta parte con tu esposa? ¿Tu esposa ya también como se empezaba a dar cuenta de esto, de que es algo, o una lucha con tu esposa también de decir, no, tú estás mal, el diablo te está usando para desviarnos? ¿Cómo fue esa parte en ese sentido ahí matrimonial? Si nos lo pudieras compartir, si no, no pasa Sí, sí, nada. sí. El aspirante a chamán Antonio Mata alguna vez mencionó que yo tengo algo llamado trastorno negativista desafiante. Ajá, Es decir, que yo no hago caso, ajá, yo no sigo órdenes fácilmente y lo que hice fue empezar a preguntarles, a cuestionarlos. A los líderes les preguntaba, ¿y qué pasó? Nosotros hasta esa fecha habíamos estado a cargo de las redes sociales de esa congregación, del sitio web, cantábamos, tocábamos, hacíamos la mezcla de audio en vivo en las reuniones eh, y a veces predicaba, mejor dicho, estábamos haciendo de todo. ujú, Y en ese momento en el que yo ya empecé a cuestionar y a cuestionar, nos desvincularon de todos los servicios. eh, quedamos por fuera. Eso fue durante la pandemia. Entonces nos dimos cuenta de que ellos ni siquiera nos sacaron de ningún grupo, como que crearon grupos aparte para hablar de entre sí y nosotros ignorantemente, de forma muy ingenua, creímos que seguíamos adentro, pero no, para nada, estábamos bien fuera desde hacía rato. Eh, entonces para nosotros pues obviamente fue traumático porque ahí teníamos nuestra comunidad, nuestros amigos, nuestras familias y todo también. tu entorno. ¿Y cómo fue esa parte con la familia de tu esposa, con tu familia, que se congregaron ahí o todavía se congregan? ¿Cómo ha sido Ellos, lidiar con eso? ellos recientemente ya se convencieron de que ahí no hay nada porque este señor Pedro Dong ya empezó a decir, eh, digamos que tonterías en exceso. O sea, es como en esa película Tropic Thunder, que el personaje de Robert Downey Jr. dice, You never go full retard. O sea, no haga una estupidez completa. Nunca. Haga pocas estupideces, no la estupidez absoluta. Entonces ya está diciendo ridiculeces. Ya Pedro con sus mensajes lo que está haciendo es difundir, intentar no unificar la iglesia, sino uniformizar a los miembros, que todos piensen lo mismo, que todos digan lo mismo y obviamente hay personas con criterio que no se dejaron. Entonces, nuestras familias ya no están ahí, han tenido un proceso también de retirarse, pero pues ha sido como perder un empleo o un ser querido o algo un poco trágico porque uno pues no Sí, espera verse en esa sí. situación. Y con los amigos, cuando tú decides salirte, vas a hablar con los líderes y le dices, ¿sabes qué? Me voy a salir por esto y por esto. ¿Cuál fue su reacción? ¿Te aislaron? ¿Le dijeron a los demás que no te hablaran? ¿Cómo fue ese proceso de la salida? Ellos, pues primero unos amigos
O sea, eso fue un proceso que tardó 4 años. Yo primero le dije a un pastor que confundió en una reunión de jóvenes, confundió el Big Bang con el principio de generación espontánea, que no son lo mismo. Y yo se lo hice notar y no le gustó. Me convencieron de que le pidiera disculpas. Yo me disculpé, ¿sabes? No debía haberlo hecho, pero todavía tenía el cerebro muy lavado, muy blanqueado. Eh, Después de eso, ocurrió que estaba recomendando unos libros pésimos, y se volvió como muy, muy ligera la doctrina. Y yo les dije eso y otra vez me quisieron decir, me quisieron hacerme retractar de lo que había dicho y esa vez yo no me retracté. Eh, eh, llegó un punto en el que ya hablé con más amigos y me dijeron que no, que hay que tomar la cruz. El término tomar la cruz se usa mucho y es tomar la cruz o negar su vida del alma. Eh, sí, es un tecnicismo que suena raro, en el que se refieren a que, pues sí, lo que dice el Señor, todo el que quiera ganar su vida, la perderá, y todo el que por mí la pierda, la hallará. Que es lo que ellos dicen, que uno tiene una vida del alma adentro, que es pecaminosa, y que toca negarla. ¿Y cómo la niega uno? Negando su voluntad, lo que uno realmente quiere hacer. Entonces me decían a mí, no, toca tomar la cruz, toca negar la vida del alma, es decir, toca callarse y hacer lo que a uno le estén diciendo que haga. Y en ese momento yo ya estaba muy agotado, pues ya cansado de ver cómo eh, le aplaudían los absurdos que decía. O sea, era un pastor que no preparaba, que llegaba a contar anécdotas, eh, y toda la gente le aplaudía. Entonces yo dije, no, esto no puede ser un líder que yo respete. O sea, a mí me ponen delante a Plantinga o a William Lane Craig, yo los respeto. Yo sé que tienen credenciales y tienen una reputación que los precede, pero no, este señor no. Y ahí fue que usaron el naipe clásico, el de, ¿cómo se llama eso? El manto de la autoridad, algo así, Ah, ok. como que uno no puede tocar al ungido. O sea, están citando como ese pasaje en el que De David, ¿no? David tiene la oportunidad de matar a Saúl y no lo hace. Es algo así, que el manto de la autoridad, y ya ahí yo me cansé ya no me quise involucrar más y cité a los ancianos. Ellos se llaman a sí mismos ancianos, Ajá. como los mormones, elders. Eh, y les entregué pues las contraseñas de la administración del sitio web y las llaves. Yo también tenía llaves porque yo era el que abría, era conserje prácticamente. Ujú. Eh, y me dijeron que no fuera tan drástico. Me ofrecieron que podría predicar los domingos en el púlpito, que me tranquilizara, que me podía sentar en la fila de adelante con ellos los domingos, y pues me cedían uno de estos días el púlpito para que yo pues hablara un mensaje que había predicado. Y me pareció un soborno, me pareció que era como esa tentación, la tentación en el desierto. Si postrado me adorares, pues te voy a dar todos los reinos que ves aquí. Y no, en ese momento ya me pareció muy, muy deshonesto y nunca más nos volvieron a ver por allá. Y después de la salida, has recibido ataques, críticas, chismes, bloqueos por parte de ellos. Sí, sí. em, uno de ellos dijo que yo me salí porque estaba en consumo de pornografía. Otro de ellos dijo que yo ahora era ateo. Eh, em, ¿Qué otra cosa?
A mi mamá la llamaron a intimidarla. O sea, mi mamá es pues ya una mujer adulta y uno de los dirigentes de estos la llamó a, a increparla, que ella entonces qué opinaba que deberían hacer, que si sabía tanto porque no lo hacía ella. Eh, Wow. entonces ya se empezó, como decimos aquí en Colombia, pelaron el cobre. Es una expresión de, sí, de cuando las joyas tienen solo un baño de oro, pero por debajo son baratas. Ajá. Fue eso mismo. Yo los vi como mentores durante toda mi adolescencia, y los respetaba mucho, pero fue una gran decepción ver cómo realmente es un negocio. Están viviendo desde de las ventas de libros, de las regalías, y pues no, obviamente les beneficia Engañando a tener la gente, ¿no? Les beneficia eso, les beneficia tener voluntarios para vender, ah, y engañan a la gente, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que pues cree ser salva, cree que con vender libros y hacer lo que tú hacías, pues está literalmente encontrando a Dios o haciendo la voluntad de Dios, lo cual tristemente es en todas las sectas y bueno, al final pues están engañados, ¿no? Y es lo difícil de hablar con ese tipo de personas. ¿Has podido después de eso hablar con algunos de ellos? Lo he intentado. Algunos se hacen los sordos, dicen, no, la doctrina no importa, lo que importa es que todos nos llevemos bien. Y pues no, no, realmente yo prefiero que nos divida la verdad y no que nos unan tantos errores doctrinales. Y no los culpo, yo en mi momento también tuve el cerebro muy lavado y tuve el proceso de en que se me cayera el velo, que duré en negación ya mucho tiempo. Sí, usé la palabra negación. Si Antonio Mata está escuchando, las personas que no somos psicólogos también podemos decir negación. Eh, eh, Esa negación tardó años, transcurrió mucho tiempo. Y pues sí le pesa a uno mucho perder la comunidad y Sí, empezar de eso. sí, pues toda tu vida giró ahí. La verdad te admiro porque no muchos tienen como esa parte y muchos escogen el camino más bonito que es como lo que a ti te ofrecieron, ¿no? El soborno o escogen la mentira de quedarse ahí y esperar a que Dios haga algo. Al final te admiro porque tú tuviste el coraje y las agallas para decir esto está mal, esto no es cristianismo, esto es una secta oriental, esto no tiene nada que ver y nos vemos, ¿no? A pesar de todas las circunstancias, de que en algún momento tu familia siguió ahí, de que en algún momento todos tus amigos siguieron ahí y toda esa parte. Y bueno, ya para terminar, amigo, ¿qué les dirías tú a las personas que tristemente están inmiscuidas en esa secta? Lo que yo les diría es que eh, la salvación no depende de obras. Tenemos que estar seguros de que somos protestantes y somos salvos por gracia, en el que la gracia precede a las obras que son una señal de la salvación. Entonces a uno no le pueden decir que tiene que vender libros para ser salvo. Si una persona se autoproclama profeta de Dios, pues tiene que mostrar evidencia de que es profeta de Dios, tiene que hacer algunos prodigios, porque mesías falsos también hubo y ninguno de ellos resucitó. Hubo muchos judíos que se autoproclamaron mesías y pues fueron actos patéticos. Solo el verdadero resucitó. Entonces tienen que usar el buen juicio para eh, saber si lo que tienen enfrente es un profeta genuino o un oportunista. A las personas, a los hermanos cristianos que vayan por ahí y encuentren a unas personas como con un distintivo, un texto impreso en la ropa que diga
¿puedo orar por usted? Seguramente se están encontrando con mis antiguos correligionarios. Y pues esos libros toca agarrarlos con pinzas. No les recomiendo que no los compren, que pues sí oren con estas personas y pues tengan en cuenta que son personas que las están utilizando con la promesa de que en el reino venidero les van a dar un cargo dignatario en esa administración. Eh, no, sí, eso es lo que yo diría, no reciban esa literatura, no la compren, le están sirviendo esa a una persona que quiere vivir a expensas de los demás. Eso diría. Pues amigo León, la verdad, muchísimas gracias. Sabía que era una secta, pero no sabía lo trastornado que estaban, la verdad, ¿eh? O sea, sí tienen o sea, muchas cuestiones totalmente erróneas. Déjame recapitular de las que me acuerdo. Su propia traducción de la Biblia, que tienen que leerse con los propios comentarios de su líder, y si estás en desacuerdo con eso, estás mal. Se hacen llamar Filadelfia, en el sentido de que es la iglesia elogiada por Cristo. Todas las iglesias, por lo tanto, tienen algo malo, todo están mal. Después de los apóstoles, hubo una decadencia, todo estuvo putrefacto hasta que resurgieron ellos, y se sigue el libro de Hechos, por lo cual toda su editorial básicamente es palabra de Dios. El líder es básicamente un apóstol que va siguiendo las revelaciones de Dios y que se las va dando a su pueblo, y que la gente tiene que aceptar eso sin cuestionar porque es palabra de Dios, con el lema de que no te enfrasques en la teología o en la doctrina, sino más bien como en amarse unos con otros. Es algo muy, muy progre, y que de hecho en realidad eso es doctrina también. Y bueno, la cereza del pastel, la editorial, te hacen ir a vender sus propios libros para ganar una especie de salvación o para ganar un cargo, porque lo más seguro es que te digan que ya eres salvo, pero que vas a tener un mejor cargo dependiendo de los libros que vendas o una cuestión así. Entonces, engañan a la gente en este sentido. Entonces, si ustedes ven Iglesia de la Ciudad, se llama, ¿no? ¿Verdad? Sí, de la ciudad en la que estén, iglesia en. Iglesia en Bogotá, o ven personas con estos Iglesia en carteles Juárez. militares, ofreciendo café gratis y vendiéndote libros, tengan mucho cuidado. Y si ustedes tienen familiares ahí, eh, y que dicen, mi primo está en esta secta, mi vecino está en esta secta, oren por ellos, platíquenles, pásenles este video. Y bueno, si alguna persona nos ve y tiene alguna objeción, o tiene alguna duda, pues mándenos un mensajito y con gusto podemos también ahí platicar con ustedes. No Eh, sé si lo pudiste ver, pero hay tres rasgos. O sea, tienen un líder que es vicario de Cristo, uh-huh. tienen un edificio especial Sí, que es santo la sede, ajá. y también son salvos por obras. Entonces, realmente es preferible ir a misa. Al menos los católicos tienen más tradición y son más serios que esta burda imitación. La verdad es que tristemente sí. Bueno, tenemos que decirlo abiertamente, no son cristianos, no son seguidores de Cristo, son una secta desviada del cristianismo por las razones que ya explicamos y enumeramos. En este sentido, las personas que están ahí se van a perder, se están perdiendo. Ellos están creyendo tal vez con su corazón que es la verdad. Ahora, no estamos diciendo, para concluir, que todas las personas que se congregan ahí son sectarios y son malos. No, hay gente como León que genuinamente creía, como él decía, vean mi sonrisa, era una sonrisa auténtica, genuinamente creen que están haciendo lo correcto, que realmente están haciendo la voluntad de Dios, que están obedeciendo a Dios y lo que dice su palabra, pero en la punta de la pirámide, los dirigentes
pues están sacándose de la manga toda esa parte. Entonces nada más seamos misericordiosos y entendamos que es gente que necesita escuchar el evangelio y ser salva. León, no sé si tengas unas palabras finales, reflexiones finales. Sí, pues hay algo que olvidé mencionar y es que también están incurriendo en explotación infantil, porque muchos de los nuevos voluntarios son niños. Ellos están captando niños y porque saben que es más fácil que un adulto le compre un libro a un niño si lo aborda en la calle que a un adulto. Y ese es el proyecto en el Instituto vidaparatodos.org. Ahí pueden consultar si quieren y van a ver que hay un programa para educar niños y enseñarles a vender esta literatura. Eso fue algo que me faltó mencionar y es muy preocupante. Entonces, Sí. si alguna congregación les dice que sus hijos tienen que trabajar en la calle, por favor salgan de ahí. Lo que me resta decir es que pues tenemos que ser muy celosos de la verdad eh, y evitar nosotros mismos envanecernos a ese punto. Esa tentación está siempre ahí latente. Debemos orar para que el Señor nos guarde, eh, nos impida caer en un estado de ceguera, como de las personas que dirigen esa organización. Eh, y también quisiera decir que la iglesia pues es una sola, universal, es multiforme, es variada, todos sus miembros son preciosos y el Señor pues los conoce a cada uno por su nombre. Entonces si alguna congregación los juzga de alguna forma, tenemos que saber que no hay intermediario entre Dios y nosotros, sino que podemos dirigirnos directamente a Él en oración. Y ese es el fundamento de la comunión entre los hombres y Dios. Solo me restaba decir eso. Gracias, Farid, por escuchar. Espero que le sea de utilidad a las personas que lo escuchen. No, hombre, amigo, pues muchísimas gracias a ti por abrirnos tu corazón. Sé que es un tema delicado, es que ha sido un proceso fuerte. Yo he estado ahí un poquito viendo, observando ese proceso y la verdad es que pues, muchas gracias por animarte a platicarlo y sobre todo en Colombia, la gente que nos esté escuchando, pues tenga mucho cuidado con este tipo de iglesias que lamentablemente se dicen ser cristianas, pero que solamente manchan el nombre de Cristo y manchan el nombre de cristianismo. Entonces, Así pues nada, es. mis amigos, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Si tienen dudas, mándenos mensajes. Y bueno, León, nos vemos. Ya sabes que esta es tu casa para cuando quieras. Dios te bendiga, bro. Hasta la próxima. Gracias, Farid. Bendiciones.